Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento de Jesús y la verdad presente. Y estamos gozosos de estar con ustedes para seguir aprendiendo en Camaradería Cristiana. Eso es así. No se olviden, mis queridos hermanos, a compartir el segmento, como hasta el día de hoy, que lo ha hecho, dándole share, dándole like. Y suscribiéndose. Eso es muy importante. Así, y que nos puede conseguir por otras plataformas y escribirnos al email también. Eso es así. ¿Qué les parece si iniciamos esta sección con una oración? Claro. Así como ustedes están allá en ese lugar, vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Señor Padre, en esta hora, gracias te damos una vez más por este día, Señor, permitiendo, Dios, que los mensajes que se están presentando y que se van a presentar en este momento sea conforme su voluntad. Bendiciendo grandemente a cada persona, los oyentes que nos están escuchando, y que estos mensajes que estamos presentando, específicamente lo que tiene que ver con el santuario, Señor, que sea un tema que muchas personas puedan entenderlo, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Esto le pedimos, Dios, que bendiga a cada oyente, Señor, y nosotros mismos, las palabras que vamos a llevar a cabo, Señor. Esta noticia, Señor, permite, Dios, que así sea en todo momento. Por Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Pues la noticia que traemos hoy para discutir se titula Estado Islámico decapita cristianos. Una nueva serie de ataques perpetrados por el Estado Islámico de la provincia, y esta vez nos dirigimos a Mozambique, entre este mes, en julio 2025, ha sembrado el terror en la provincia norteña de Cabo Delgado, golpeando específicamente a aldeas cristianas y dejando al menos 9 víctimas fatales por decapitación y asesinato. El episodio más atroz sucedió en la aldea de Natocua, distrito de Ancoabel, donde 6 cristianos fueron capturados y decapitados. También hay datos de que otros 3 cristianos perdieron la vida en ataques distintos, y esta vez fue en el distrito de Shure. La violencia no se limitó solo en las ejecuciones. Casas, iglesias fueron incendiadas, obligando al desplazamiento masivo de familias y sumando al drama de miles de cristianos desplazados internamente por la insurgencia. Testimonios locales confirman que la intención de los extremistas es clara. Se exige el pago de la jizya, que es un impuesto islámico de sumisión, y se amenaza con asesinatos a quienes se nieguen a abandonar la fe cristiana. Desde el año 2017, el Estado Islámico y otros grupos afiliados al Estado Islámico han desatado una insurgencia sistemáticamente en Cabo Delgado, con miles de muertes, amplios, el desplazamiento y la destrucción de prácticamente toda la infraestructura cristiana en regiones rurales. Las autoridades religiosas y defensores de derechos humanos denuncian una persecución directa. Los cristianos son secuestrados, ejecutados y separados de sus vecinos musulmanes, e incluso obligados a presenciar la ejecución de sus familiares. Misioneros y organizaciones como Open Doors informan que además de los asesinatos, los ataques generan terror psicológico y desagrado. Algunos sobrevivientes cuentan que escaparon de la muerte por pura providencia y oración, como narra una persona llamada Omar, quien fue atado y amenazado por extremistas, pero experimentó un milagro mientras oraba, lo que detuvo su ejecución. Los ataques fueron reivindicados en medio de propaganda del Estado Islámico, que muestran videos y mensajes donde los insurgentes celebran sus cosechas de operaciones, amenazan nuevas ofensivas y llaman a los musulmanes a sumarse a la yihad contra lo que describen como tierra de descreídos. O sea que prácticamente lo que ellos están celebrando es ese martirio, esa agonía, ellos la celebran. Exacto, eso no es muy bonito. No, como yo celebro, porque ya matan a la gente, entonces ellos celebran, ¿qué cosa?
¿no? Y la opresión es tanta que ellos se dan el crédito como que, pues, gracias a nosotros hemos logrado que los cristianos dejen la fe. Sí. ¿Ves? Sigue diciendo la noticia que en el trasfondo de esta oleada de terror, la comunidad cristiana de Mozambique permanece bajo amenaza extrema. La crisis ha provocado no solo muerte, sino umbral de desplazados internos que ya supera el 1.000.000 de personas según la ONU. Oye, Es tan caótico la situación en este lugar. Tú sabes lo que es tener más de 1.000.000 de personas saliendo de ese lugar por las experiencias que le hacen, ¿sabes? Y como estamos diciendo ahorita, no tan solo es su vida la que acarrea, es su fe y a veces hacen todo esto y te obligan a ver cómo también martirizan a tu familia. Exacto. Las misiones y organizaciones de ayuda redoblan oraciones y esfuerzos de asistencia, aunque la inseguridad y el alto riesgo dificultan cualquier actividad social y pastoral estable. Lo que se nos están añadiendo, nos están sintonizando ahora, estamos hablando de la situación tan terrible que los cristianos están experimentando en Mozambique, ya que están decapitando a todos los que ellos puedan, porque buscan que ellos paguen, ¿verdad?, un tipo de fees, y si no, pues atentan contra tu vida y la de tu familia también. Y muchas personas, más de 1.000.000, están saliendo de ese lugar, dada la circunstancia ya de terror, porque ya no es dificultad, ya no es persecución, ¿sabes? Es algo bien difícil que se está experimentando en ese lugar. Hay una preguntita, ¿cuán importante es el tiempo? En el libro de Oseas 10:12 nos dice que siembra para vosotros según la justicia, ciega conforme a la misericordia, rompe el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñaros justicia. Así que cuando nos preguntamos ¿y qué tiempo estamos viviendo ahora? ¿O qué necesitamos hacer? Mira lo que está pasando aquí, allá. Pues es tiempo, como acaba de decir, que dejemos que el Señor nos enseñe cuál es la justicia, cómo es vivir en rectitud, cómo vivir bajo la verdad. Ese es el momento. Sí. Y se están experimentando muchas situaciones a nivel mundial. Y yo no sé si en estos momentos que estamos dando esta noticia, el terremoto que ocurrió hace poco, que ha despertado, como dicen, el cinturón de fuego, sí, y muchas otras cosas que nos hacen decir o nos hace pensar, algo grande viene. Está algo grande ocurriendo, viene. sí, eso es así. Y otra pregunta que podemos traer a colación es ¿por qué debemos velar? Y esta vez nos vamos a Marcos 13, vamos a leer los versículos del 33 al 37 y dice así: estad alerta, velad, porque no sabes cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Y sigue diciendo el versículo. Sí, dice que por tanto velar, porque no sabes cuándo viene el Señor de la casa, si es atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Mira, en estos versículos del 33 al 37, que son poquitos versículos, dice 3 veces que estemos velando. Una persona que está velando es porque está pendiente al tiempo que vive, a lo que está pasando en mi interior, a lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Y una persona que está velando es porque está despierto. Porque exacto, una persona dormida no puede velar, ¿verdad que no? Se queda dormida. No, así. Pero nos insta la cita, y esto es como una parábola, que para que nosotros entendamos que nosotros no sabemos en qué tiempo o en qué momento específico va a venir el Señor. Así que todo esto, esta noticia, aunque estamos hablando de una situación bien difícil y sé que es una realidad, que hay persecución, lo estamos prácticamente analizando bajo lo que es la preparación espiritual. ¿Ves? Porque estas personas están bajo todas estas amenazas, y si ellos les toca dar su vida, pues llegó para ellos el juicio. Llegó para ellos, sí. ¿Y por qué debemos velar? Porque no sabemos en qué momento del proceder futuro va a toparse mi vida con
con el fin. Y esto es un llamado para que nosotros despertemos y digan, wow, tan difícil está la situación allá en Mozambique. Ay, gracias que me puedo preparar. Espérate, este texto me dice que yo tengo que estar velando. Y también dice que hay una preparación y una acción que hacer. Exacto. ¿Ves? Porque dice que dejó a sus siervos encargados. Esos siervos son quienes. Mira, tú, yo y ustedes que nos ven. También todos. Todos podemos aportar a que la verdad, la palabra del Señor, se siga esparciendo para que Dios pueda venir y pueda encontrar a su pueblo listo. Porque este mundo, el enemigo lo ha vuelto bien difícil. Eso es así. ¿Otra pregunta? Sí, ¿qué recompensa le espera a los fieles? Una recompensa. Sí, porque estás velando, te estás preparando, estás siendo obediente, pues. Vamos a ver, dice Lucas 12, del 35 hasta el 38. Está siempre preparados y mantiene las lámparas encendidas. Y sed semejante a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llama. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando otra vez. En verdad os digo que se ceñirá para servir y le sentará a la mesa y acercándose le servirá, y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera, y los hay así, dichosos son aquellos siervos. En otras palabras, ¿qué recompensa le espera a los fieles? Pues la redención con Dios en el cielo. Ahora, yo diría que del primer versículo que tú acabas de leer, tenemos ahí una predicación o varias, porque cuando mencionamos las lámparas encendidas, se refiere a nuestro cuerpo en la unción, ese recibimiento del Espíritu Santo, ¿ves? Que nos hace ser aceptos y todo lo que en mí no hay, pues nos ayuda a ser semejantes a Cristo. Y estar listos para esas bodas. Y esas bodas no es que van a pasar, esas bodas se están llevando allá. Sí, eso es así. Y después que nos viene a buscar, porque Eso si es uno analiza cómo es el aspecto histórico de cómo se llevaban las bodas en el pasado, pues lo vamos a entender. Exacto. Que primero las bodas y después. Sí, eso es así. Así que es importante que nos mantengamos fieles, como dice el versículo, y que Dios nos dice hoy. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué más? Cenaré con él y él conmigo. Así que es una invitación. Sí, una invitación para cada de que no estamos tarde, de que no es una coincidencia que estés escuchando este video. Eso es así. Ya sea que alguien se lo envió o que de casualidad le llegó. Pero todavía tenemos gracia para nosotros poder prepararnos y buscar la verdad y vivir en la verdad, porque Dios lo que quiere para el ser humano es la redención y salvarnos de este mundo de pecado. Eso es así. En conclusión, los líderes cristianos hacen un llamado urgente a la comunidad internacional para que no se olvide el sufrimiento de Mozambique, recordando que la persecución religiosa sigue activa y feroz en su continente africano. También para reflexionar y orar por los cristianos alrededor del mundo. Esto que está sucediendo allá nos hace pensar de que estamos listos, que estamos utilizando el tiempo para acción, sabemos qué tiempo estamos viviendo, es para introspección, para nosotros analizar nuestra vida y decirle, es tiempo de yo dedicar mis talentos al Señor, y también el tiempo porque se agota. Y tristemente esto está sucediendo en esos países y necesitamos mucha oración por todo eso, porque cada vez la situación va a ser más difícil y en algún momento la afrontaremos cada uno de nosotros eso también. Así que, okay. Maranata, Cristo viene.
El camino que es más ancho yo tomé. Parecía ser más corto y más fácil al andar, y de pronto en el camino tropecé. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Andando aquel camino solo estaba, sentí un gran temor que me invadió, y acercándose ladrones me golpearon sin piedad, me tiraron en el suelo y desmayé. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Pasando un gran ministro religioso, mirándome en el suelo comentó que por culpa del pecado el suelo estaba yo, y siguiendo su camino se alejó. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? De pronto un extranjero se acercaba, y viéndome en el suelo él corrió, y curando mis heridas en sus brazos me tomó, y llevándome seguro me salvó. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? ¿Por cuál de ellos caminando va? ¿Por cuál de ellos caminando va? Un saludo a cada uno de ustedes que esté con nosotros en un nuevo segmento de la serie El Santuario, titulado Muebles del Santuario, y estamos en la parte número 2. Como parte introductoria de este espacio, me gustaría repasar un poquito la lección de la semana pasada, que era la parte 1 de los muebles del santuario. Y pues en ese tema nosotros hablamos sobre las partes del santuario y su significado. Mencionamos las cubiertas, que tenían 4 tipos de cubiertas. Teníamos las de piel de tejón, las de carnero teñidos de rojo, las de pelo de cabra y la de lino. También hablamos sobre las cortinas o velos y especificamos que cada espacio de los 3 compartimientos pues llevaban a cabo, ¿verdad?, lo que era una serie de cortinas o velos.
hablamos sobre el atrio, hablamos la cortina o velo del lugar santo y también asimismo la de Santísimo. Mencionamos las columnas y hablamos sobre la sección del atrio y los dos muebles que encontramos allí, que es el del altar de sacrificio y el lavacro. Y todo este estudio, todo este análisis nos llevó a entender la justificación y la limpieza por medio de la justicia de Cristo. Así que vamos entonces a comenzar con una oración para entrar entonces de lleno en lo que es el tema de esta segunda parte de los muebles del santuario. Así que donde ustedes se encuentren, vamos a orar. Oramos. Amante Padre que está en el cielo, Señor, te agradecemos por el tiempo, Señor, que tú nos das para seguir acercándonos a tu presencia, para nosotros entender el ministerio, Señor, de Jesús y el plan de redención, Señor, cómo somos tocados por tu Santo Espíritu y cómo a través, Señor, de tu amor, de tu sabiduría, Señor, y de tu misericordia, Señor, nos llevas para estar ante ti. Ahora ayúdanos a separarnos, Señor, para tener tiempo contigo y que tu bendición alcance a cada una de las personas que nos están sintonizando su hogar, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema esta vez, como ya les había mencionado, estamos hablando en esta segunda parte de lo que son los muebles del santuario y nos vamos a introducir en lo que es el lugar santo y los muebles que están presentes en ese lugar. Es muy importante que entendamos que vamos a aprender el significado o la relación de los muebles con el ministerio de Jesús. Y al referirnos al lugar santo, que va a ser el estudio de hoy, comenzamos el proceso de la santificación que ocurre a través de la fe. La santificación es obra de Cristo y es impartida y su proceso es un trabajo de toda la vida. No es algo que el pecador puede desarrollar por sí mismo. Así que todo este proceso es en conjunto a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Así que nos estaríamos preguntando, ¿qué tres muebles se están encontrando en lo que es el lugar santo? Pues encontramos allí la mesa de los panes de la proposición, encontramos el candelabro y encontramos el altar del incienso. Y en cada uno de estos muebles nos vamos a estar más bien profundizando para entender cuál era el proceso referente o que conllevaba el uso del mismo y el aprendizaje o significado referente, ¿verdad?, al ministerio. Así que comenzamos con la mesa de los panes de proposición. Vamos entonces a leer Éxodo 25, 23 y dice así: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Así que lo que estamos leyendo es la orden dada por Dios para que pudieran realizar la construcción de este mueble. Y no tan solo es el versículo 23, se dice que desde el versículo 23 hasta el versículo 30 son las especificaciones referentes a este mueble. Entonces, este mueble estaba orientado hacia el norte. Vamos a ver, me gustaría leer la próxima cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas y dice así: el pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del Señor con una ofrenda perpetua, de manera que formaba parte del sacrificio diario y se llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia porque estaba siempre ante el rostro del Señor. Así que la mesa de los panes de la proposición simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en presencia de Dios para interceder por nosotros. Y así miramos la siguiente cita, que también se encuentra en Patriarcas y Profetas, y dice: el maná
Así como el pan de la proposición, como acabas de decirle, simbolizaba a Cristo el pan viviente que está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Él mismo dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y eso lo encontramos en Juan 6, 48, 51. Sobre el pan se ponía incienso, y cuando se cambiaba cada sábado para reemplazarlo por pan fresco, el incienso se quemaba sobre el altar como recordatorio delante de Dios. Esta mesa era de madera de acacia recubierta de oro puro, y nos hace a nosotros entender la naturaleza de Cristo. Vamos a leer lo que dice en Filipenses 2, 8 al 9. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que cuando leemos este versículo, vemos que era Dios y hombre a la misma vez. ¿Okay? La madera de acacia, refiriéndose a la parte humana, y la parte recubierta de oro, representando su divinidad. Así que ambos necesarios para el plan de salvación del hombre. Vamos a leer ahora en Levíticos 24, 7. Y dice así, dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, como ofrenda que se quema a Jehová. Cada sábado hay que recordar que se le colocaban en la mesa 12 panes, y estaban arreglados en 2 pilas, 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Y se rociaban con incienso. Por ser santos, al momento de quitarlos, tenía que ser consumido por los sacerdotes, y esto representa el pan espiritual que Cristo nos da, el cual se renueva constantemente, como lo que ocurría con los panes, que cada semana tenía que ponerse pan fresco. Por otra parte, cuando tenemos profundo estudio de la palabra de Dios, nosotros, cristianos, desarrollamos una comunión con Él, que es parte vital de lo que es el proceso de la santificación. Así que vamos a ver entonces que leemos en Jeremías 15, 16, y dice así. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En este versículo específicamente vemos que el pueblo de Dios debe alimentarse de Cristo, ¿ok? La palabra de Dios. Repito, aquí vemos que el pueblo de Dios debe alimentarse en Cristo, la palabra de Dios. Jesús, como hemos visto hasta ahora, es el pan de vida que descendió del cielo para alimentar al mundo. ¿Y cómo nosotros podemos leer eso en su palabra? Pues yendo a lo que dice Juan 6:35. Y dice así, dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Nosotros al leer esta cita y al entender la importancia de nuestra vida espiritual, de que cada mañana nosotros busquemos su presencia, de entender que el propósito, que nuestra adoración, que nuestro tiempo se debe dedicar a nuestro Creador y Redentor, nos hace ser aceptos para el Creador. Así que muy importante que entendamos la parte, dice que el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. ¿Okay? Ahora vamos a hablar sobre el segundo mueble. Este segundo mueble es el mueble del candelabro, y las instrucciones para realizar este mueble las encontramos en Éxodo 25, versículos 31 al 40. Y voy a leer
poquito, o más bien en específico, lo que dice el versículo 31. Y dice así: harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelabro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿Ok? El candelabro era de oro puro, equivalente a un talento, en otras palabras, 34 kilos. Aunque no se detallan las medidas específicas de este mueble, se menciona que tenía base y tallo, con 7 brazos que remataban en 7 lámparas. Y estas lámparas debían permanecer encendidas tanto de día como de noche. Y vamos a leerlo en Éxodo 27:20. Así que léanlo conmigo. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Ahí se da la especificación del aceite que usaban para el alumbrado, a fin de arder continuamente las lámparas. Y esta palabrita es bien importante y más adelante vamos a dar hincapié en ella. Continuamente. El aceite era un tipo del Espíritu Santo. Así que el candelabro resultó ser el mueble más elaborado y bello de todo el mobiliario. Así que la función que tenía este mueble era la función de alumbrar. La luz se proyectaba en 3 direcciones. Mira qué interesante, y vamos a ver cada una de estas direcciones. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 40:25, y dice: y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Así que vemos aquí en este versículo que alumbraba este candelabro, esta luz alumbraba delante del Señor, y eso lo que significaba era la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Debía iluminar de continuo, pues de haberse apagado, comunicaba un mensaje de juicio y muerte. Y miremos lo que dice 1 Samuel 3:3. Dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde el arca de Dios estaba. Ahora bien, no tan solo alumbraba, como acabamos de decir, que alumbraba delante del Señor, sino también alumbraba hacia la mesa, según lo indica Éxodo 26:35. Lo leemos. Fuera del velo pondrás la mesa, y frente a ella, en el lado sur del tabernáculo, el candelabro. Así quedará la mesa hacia el lado norte. Entonces, es importante para nosotros entender de esa manera. Realzaba el pan como el símbolo del alimento espiritual. El hombre del alma se satisface cuando nosotros nos dejamos guiar por la luz. Y la luz que estamos hablando es la luz del Espíritu Santo. La otra forma, o más bien la otra dirección que alumbraba la luz, era hacia adelante. Vamos a leerlo en Éxodo 25:37. Dice: y le harás 7 lámparas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Podemos decir que la luz y el testimonio van unidos. La luz es símbolo de cómo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y queda iluminado con la gloria de Dios. Por lo que nosotros hay que entender que no tenemos luz propia para brillar delante de la tierra. Esa luz que todo cristiano pueda reflejar, nosotros la adquirimos por Cristo. Lo leemos en 1 Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Ok? Y también podemos leer lo que dice en Juan 8:12. Dice: Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que es importante que nosotros entendamos que al nosotros leer la palabra del Señor, a nosotros estar en relación con Él, nuestro caminar va a ser iluminado con
con su gloria, con su sabiduría, porque estamos andando en las pisadas de Jesús, quien vino a este mundo a mostrarnos, ¿verdad? Y a darnos el ejemplo que una vida en comunión con el Padre, pues es una vida de salvación, de vida eterna. Y nos estaríamos haciendo la siguiente pregunta: ¿con qué propósito debemos alumbrar? Porque estamos hablando, ¿verdad?, de candelabro y lo que representaba y lo que simbolizaba, pero ¿qué nos podría contestar el propósito de nosotros como cristianos alumbrar? Pues vamos a leerlo en Mateo 5:16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que claramente en la cita queda claro, ¿sabe? El cristiano debe de adquirir esa sabiduría, esa dirección de lo alto, para que nosotros podamos glorificar a Dios a través de nuestras obras, a través de nuestro pensar, de nuestras decisiones, en cómo, ¿verdad?, nosotros socializamos con las personas que están a nuestro alrededor, y en nuestro diario vivir, en nuestras decisiones, nosotros testifiquemos a quién le hemos creído y cómo Dios en su poder ha sido de nosotros o nos ha hecho una nueva criatura. Esa es la importancia de nosotros predicar y dar a conocer que Dios es un Dios real, es un Dios que nos hace ser aceptos, ¿ves?, para poder estar ante su presencia y poder nosotros ser partícipes de la presencia de Él en nuestra vida. Quiere decir que siempre debemos exaltar el nombre de Dios. Ahora, vamos a leer, o más bien vamos a analizar lo que queda ahora del tercer mueble, y en este caso es lo del altar de incienso. Las instrucciones para este mueble las encontramos en Éxodo 31, del 1 al 10, pero me gustaría leer precisamente lo que dice el versículo 8. Y Éxodo 31, 8 da las instrucciones, o más bien la mención, de que este mueble se encontraba en lo que era el lugar santo. A veces se llamaba el altar de oro, y en Éxodo 45 así lo menciona, dice: pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colgarás la cortina a la entrada delante del tabernáculo. Fue colocado en el lugar santo frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así que también este mueble era de madera de acacia recubierto de oro. Por lo que el altar de incienso era un constante recordatorio de la dulce intercesión de Cristo en favor de su pueblo. La fragancia del incienso asciende con las oraciones del pueblo de Dios, y esto es un símbolo de la justicia de Cristo haciendo aceptable las oraciones. Ahora, cuando analizamos todos los muebles que hemos visto hasta ahora, tenemos el mueble, ¿verdad?, del pan de la proposición, donde se encontraba el pan, se rociaba con incienso, y también tenemos el candelabro que utilizaba aceite. Pues ahora estamos hablando, ¿verdad?, sobre el altar de oro que utilizaba el incienso, y me gustaría hablar un poquito sobre este. Vamos a leer que dice Éxodo 37 al 8. Vamos a leerlo, y dice: todas las mañanas, mientras alistan las lámparas, Aarón quemaba incienso sobre el altar, y también al atardecer, mientras vuelve a revisar las lámparas. Así siempre se quemará incienso frente al Señor. Así que la quema del incienso era la tarea más sagrada de todas las que podía realizar el sacerdote. Coincidía con el momento en que el pueblo elevaba sus plegarias, y vamos a leer lo que dice Salmo 141, 2. Dice: sea puesta mi oración delante de ti,
como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que el ministerio del altar ilustra cómo son hechas aceptables nuestras oraciones a Dios. Cuando entendemos qué significa el incienso, lo que significa es la justicia y los méritos de Cristo. El agregar incienso hace que nuestras oraciones sean aceptables ante Dios. En Apocalipsis 8:4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Así que una evidencia más sobre la importancia o sobre cómo se ministra en este mueble en específico del santuario. Miren esta cita, vamos a leerla. Dice así. Dice: el incienso que encendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, como acabo de decir, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptables a Dios. Vean la importancia de que en nuestras oraciones el intercesor entre el Padre y entre la humanidad es Jesús. Sigue diciendo la cita que delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues esas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová, y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Así que tenemos aquí a los seres humanos que creen, que tienen fe y que han cometido pecado y que se han arrepentido y que buscan esa presencia del Señor en su vida. Y lo hacen a través, esas peticiones lo hacen a través de las oraciones y la importancia de la sangre del Cordero, refiriéndome a la muerte de Jesús en la cruz, quien hace aceptable esas oraciones con el Padre. En la siguiente cita que vamos a leer a continuación también queda explicado la intercesión de Jesús a nuestro favor. Vamos a leerla también. Dice: en el nombre de Dios, nuestras peticiones ascienden al Padre. Cristo es el eslabón conectado en medio de Dios y el hombre. Ha prometido su intercesión personal. Él coloca toda la virtud de su justicia en el lado del suplicante. Él intercede por el hombre y el hombre suplica por la ayuda divina. Suplica por sí mismo en la presencia de Dios, utilizando la influencia de aquel quien dio su vida por la vida del mundo. Sigue diciendo la cita: así nosotros reconocemos ante Dios nuestra apreciación de los méritos de Cristo, fragancias dadas a nuestras oraciones. Así como nos acercamos por medio de la virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos coloca a su lado, rodeándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino Él toma el trono de lo infinito. Él pone sus méritos como dulce incienso en el incensario en nuestras manos para fortalecer nuestras peticiones. Él promete oír y contestar nuestras súplicas. Recordemos que el altar del holocausto y sus sacrificios nos comunican una verdad fundamental: que en Cristo hay reconciliación perpetua. Mientras que, eso lo vimos en el episodio pasado, mientras que el que estamos estudiando hoy, que el altar del incienso, donde se ofrece el perfume santo, enseña que Cristo intercede por nosotros de forma perpetua. En esta cita que dice de la siguiente manera: recuerde que delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, altar del incienso, y delante del lugar santo un altar de expiación continua, altar del holocausto, que es prácticamente lo que le acabo de decir. Por lo tanto, el altar del incienso representa a Cristo como modo eficaz a través del cual nosotros elevamos a Dios nuestras alabanzas.
Así que en conclusión de este estudio que hemos visto estos 3 muebles en lo que es el lugar santo, vimos el ministerio de Jesús a través de cada uno de estos muebles y de forma resumida podríamos decir que primeramente vimos el mueble de la mesa de proposición, que es el pan espiritual y sustento para el cristiano. Vimos también el candelabro, que es la presencia de Dios en nuestra vida, cómo nos ayuda a nosotros dar un testimonio vivo y a poder alumbrar a quienes nos rodean. Y por último vimos el altar de incienso, que es el crecimiento del cristiano a través de la comunicación con Dios, porque aquí lo que se fomenta son las oraciones, que es la intercesión, que son aceptas a través de la intercesión de Jesús. Por lo que no hay razón para dudar. La alabanza del creyente y su adoración son ofrendas del amor que en Cristo se da a Dios. La vida de oración de cada creyente es una parte vital del proceso de santificación. Jesús, como sumo sacerdote, continuamente aumenta méritos de su vida a nuestras oraciones, haciéndolas efectivas delante del trono de Dios. Así que, a través de la conclusión de este tema, me hace a mí analizar cuál es la importancia de lo que hemos visto hasta ahora en este estudio del santuario en relación a los muebles. En el estudio pasado nosotros vimos la importancia de nosotros entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entender que la paga del pecado es muerte y que Dios dio su vida para que nosotros pudiéramos tener redención. Y pues que nosotros tenemos también que entender que nosotros somos perdonados por nuestros pecados cuando vamos y hacemos confesión y nos hemos arrepentido genuinamente. Así que de esta manera Jesús nos da esa justificación y nos lleva a lo que es el estudio y el tema que hemos estudiado hoy. Nos lleva al lugar santo, el lugar donde yo, entendiendo como ser humano, entendiendo como creyente que yo necesito, de la misma manera que yo necesito comida para subsistir, pues que de la misma manera necesito el pan espiritual, que es ahí en ese mueble de la mesa de proposición, donde encuentro vida a mi ser constantemente, en una relación constante. Cuando yo me relaciono, ¿verdad?, con Cristo, busco su presencia, Él se manifiesta en mí y me hace ser una nueva criatura. Entro a lo que es el proceso de santificación, de estar apartada, de conectarme con el Creador, de vivir una vida siendo obediente a sus mandamientos. Eso me lleva a mí a analizar lo que se vio en el segundo mueble, que fue el candelabro, cómo a través de lo que es este aceite que representa el Espíritu Santo me hace a mí yo dar testimonio, yo reflejar el carácter de Dios a través de mis acciones, a través de mi pensamiento, a través de mis palabras, cómo puedo alumbrar y este caminar lo logro porque también Dios se manifiesta en nuestra vida y nos da la sabiduría para nosotros saber entender lo que es el dominio propio, la elección entre lo bueno y lo malo y apartarnos para vivir una vida santa en honor, en adoración a aquel que nos ha creado. Y el último mueble, que es el altar de incienso, que allí, ¿verdad?, este incienso tenía que ser por la mañana y en la tarde, y la importancia de nosotros ver que la intercesión de Jesús para que las oraciones sean aceptables me hace a mí ver la importancia de una relación continua en todo momento para pedir fortaleza, para pedir auxilio, para agradecer
porque es de esa manera que el ser humano se comunica con Dios. Así que no tan solo nos quedemos aprendiendo lo que acabamos de estudiar. Hay una tercera parte, y esa es la invitación que le hago a cada uno de ustedes, que es los muebles del santuario, parte 3, que ahí lo que vamos a estudiar, y le doy un preview desde ahora, es lo que es el arca del pacto y qué es lo que se encuentra y el propiciatorio en esa sección de lo que es el lugar santísimo. Y hay muchas cosas que hay que seguir aprendiendo, y lo que encontramos allí, que es el maná, que es los 10 mandamientos y que es la vara de Aarón, qué significa para nuestra vida. Así que no puede perderse ese estudio para que sigamos aprendiendo y sobre todo podamos ir dándole gracias al Señor por tantas cosas hermosas y cómo nos muestra y cómo sigue con nosotros, para que podamos seguir acercándonos a su presencia. Así que a donde usted se encuentre, vamos a orar para concluir este estudio. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos, oh Dios, por el momento, Señor, que nos das, por tocar nuestros corazones, Señor. Todo nuestro sentir, todas nuestras situaciones, te lo presentamos ante ti, Señor, que tú nos ayudes a ver la importancia de estar constantemente en comunión contigo, a través, ¿verdad?, de tu palabra, a través de las oraciones, y que tú nos ayudes, Señor, a poder darte a conocer a través de nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y obediente, y te agradecemos por tu ministerio, Señor, por cómo el evangelio de salvación, Señor, cala profundo en nuestra vida. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.